Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogo con la Justicia, programa institucional de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Saludamos a nuestra audiencia que mes a mes se conecta a esta hora a través de la página web www.cortesuprema.gov.co. Bienvenidos a todos. El tema de hoy, responsabilidad profesional del fiduciario, es la sentencia SC 5430 de 2021. Y bien, ya se encuentran listos nuestros panelistas de la tarde de hoy, la doctora Hilda González Neira, presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, directora de Diálogos con la Justicia. El doctor Octavio Augusto Tejero Duque, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ponente de la sentencia del día de hoy. El doctor Álvaro José Trejos Bueno, magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales. Y el doctor Mario Alberto Gómez Londoño, juez 10º civil del circuito de Medellín. El doctor Álvaro José Trejos Bueno es abogado de la Universidad de Caldas, con posgrado en Derecho Contractual y Relaciones Jurídicas Negociales de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido juez civil municipal y juez civil del circuito, docente de pregrado y posgrado, y actualmente es el presidente también del Colegio de Jueces y Fiscales de Caldas. Gracias por acompañarnos. Por su parte, el doctor Mario Alberto Gómez Londoño es juez 10º civil del circuito de Medellín, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Privado, Derecho Civil en el área de responsabilidad contractual, extracontractual y del Estado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Procesal de la Universidad de Antioquia. Desde su inicio como abogado ha estado vinculado en la rama judicial de Colombia. También es profesor de pregrado y posgrado de las universidades de Antioquia y de la Universidad EAFIT. Bienvenidos. Y bien, entramos en materia. Saludo especial a la señora presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Hilda González Neira, quien será la moderadora del panel del día de hoy. Doctora Hilda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Piedad. Buenas tardes, doctor Octavio, doctor Álvaro José, doctor Mario Alberto. Les agradezco infinitamente la participación de ustedes hoy en esta actividad que le compete a la Sala Civil, en ese interés que tenemos de acercarnos a toda la comunidad, a toda la sociedad a través de estos diálogos con la justicia. Quien la gran mayoría de nosotros o la gran mayoría de los ciudadanos ha hecho un negocio del tipo como el que se juzgó en esta decisión. Quien no ha comprado su apartamento, su casa, su local, lo que sea, acudiendo a un negocio fiduciario, a un encargo fiduciario, o como dicen los que saben, acudiendo a la fiducia mercantil irrevocable de administración. Ese es el tema que nos compete hoy y entonces no quiero avanzar más, sino solamente decirles que estamos muy agradecidos de nuevo y que muy seguramente son muchas las inquietudes que nos han planteadas, porque no es fácil juzgar la responsabilidad de alguien, no es fácil. Eso es bastante complicado, pero aquí se está juzgando ese tema. Muchas gracias de nuevo, doctor Álvaro José, doctor Mario, al doctor Octavio también por su participación, y entonces continuamos, Piedad, con la intervención de doctor Octavio para la presentación de su sentencia. Gracias. A todas y a todos, buenas tardes, doctora Hilda, querida presidenta, doctor Álvaro José, doctor Mario Alberto, Piedad, y a todos los que nos ven y nos escuchan en esta tarde, feliz tarde. Entremos en materia de manera rápida. Esta es una sentencia que tocó un punto interesante con respecto a la responsabilidad de las fiduciarias, sobre todo en el tema de los contratos anticipados, o que los llaman contratos sobre planos. Esta sentencia tuvo que ingresar en ese tema, precisamente, y lo vamos a ver aquí, por una serie de hechos que ocurrieron alrededor de ese tipo de negocios en la ciudad de Medellín. Y eso hizo que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tomara cartas en este asunto y fijara algunos derroteros
con respecto a ese tipo especial de responsabilidad profesional. Y hago el énfasis de lo profesional porque es de eso que se trata fundamentalmente, aunque no exclusivamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un par de personas, una natural y una jurídica, como fideicomitentes, contrataron con una fiduciaria la realización de una construcción de algo así como un centro comercial que tenía proyectado una torre de oficinas, una torre de consultorios, unos locales comerciales, y todo eso montado sobre 5 lotes de terreno. Una vez que salió a ventas sobre planos, algunas personas, jurídicas unas, privadas, particulares, naturales otras, fueron entrando y generando los encargos fiduciarios y por tanto se fueron constituyendo como beneficiarios de esa fiducia. Una fiducia que, lo diremos más adelante seguramente, fue una fiducia comercial de administración, precisamente con la idea de sacar adelante ese proyecto constructivo. Por el camino, algunos de los beneficiarios dejaron de pagar las cuotas que estaban pagando y a las que se habían obligado, y dijeron que lo hacían en virtud de que la construcción se había retrasado y que ese retraso de la construcción se debía al incumplimiento de los fideicomitentes en entregarle a la fiduciaria uno de los varios lotes de terreno que iban a constituir el globo general. Eran 5 lotes, se alcanzaron a hacer las transacciones correspondientes a 4 de ellos, frente a uno de ellos no se hizo. Y por tanto, el bloque general iba a tener algunas discrepancias y algunas inconformidades, como es natural, porque ya no tendría aparentemente por lo menos no tendría ese fragmento, ese pedazo que haría falta. Con fundamento en eso, estos beneficiarios de la fiducia instauraron una demanda contra los fideicomitentes, contra la fiduciaria, contra la promotora, porque había también obviamente constituido una promotora, y en primera instancia solicitaron que se les declarara a todos ellos responsables solidarios por el incumplimiento contractual a que allí se referían, y por tanto se les condenara a la indemnización de los perjuicios causados, dentro de los cuales estaría la restitución de los dineros que ya habían sido pagados, más los intereses y demás costos a que hubiera habido lugar y que tuvieran la calidad de perjuicios. El juez de primera instancia negó las pretensiones, fundamentalmente dijo que para poder pedir una resolución contractual era necesario que el demandante hubiera cumplido satisfactoriamente sus obligaciones y aquí no estaba acreditado ese cumplimiento y por tanto negó la pretensión. Apelado, el Tribunal Superior que conoció del asunto confirmó bajo la misma teoría, dijo, mire, aquí hay una acción resolutoria contractual, las acciones resolutorias solo pueden adelantarse por aquel que está legitimado para ello y el legitimado es únicamente quien ha cumplido sus respectivas obligaciones, ustedes no las han cumplido, por tanto, niego la pretensión. Se negaron las pretensiones. Algunos de esos demandantes acudieron en casación ante la Corte y propusieron básicamente 2 cargos. Un cargo de violación directa de la norma sustancial por falta de aplicación y aplicación indebida del artículo 1546 del Código Civil y el 925 del Código de Comercio, y un cargo por indebida valoración probatoria, violación indirecta, en virtud, dijeron, de que había sido mal interpretada la demanda por un lado y por otro lado habían sido indebidamente interpretados unos medios suasorios. La Corte entró a estudiar el tema, lo revisó, se encontró con que la
respuesta de las dos instancias con respecto a que hubiera una resolución contractual como pretensión era una actitud razonable. Razonable en virtud de que la demanda no había sido lo suficientemente clara y explícita como para poder identificar si se trataba de una simple acción indemnizatoria o de una acción resolutoria con indemnización. Entonces dijo, mire, dijo la Corte, mire, la demanda no fue completamente clara y por tanto cuando las dos instancias entendieron que no era una acción indemnizatoria, sino que era una mera acción resolutoria con consecuencia de indemnizaciones, pues no se equivocó y por tanto fue razonable en virtud de que el expediente y la demanda en sí misma no daba para interpretar de otra manera. Y así se fulminó el asunto y entonces ese cargo, uno de los cargos que tenía que ver con esto, pues no, se dijo que no prosperaba, el cargo de indebida interpretación. El otro cargo, que era violación directa, porque no se tocó el artículo 925 del Código de Comercio, sino que solamente se utilizó el 1546 del Código Civil para hablar de la acción resolutoria y para dejar de lado la acción indemnizatoria completa y con resolución a la que alude el 925 del Código de Comercio, que era, pues, era el ataque central en la violación directa, pues la Corte le dijo no prospera. Y no prospera porque el 925 dice relación a un contrato de compra-venta y a un contrato-contrato. Aquí de lo que se trataba era de promesas contractuales y las promesas contractuales se pueden trabajar con el ánimo y con la regulación del 925 del Código de Comercio. En consecuencia, ese cargo no prospera. Y quedaba una parte de cargo porque se trabajó en dos fragmentos, uno de los cargos, y esto es permitido legalmente, es decir, el código nos permite hacer esa sustracción, y entonces hubo una parte del cargo segundo de la violación indirecta que sí prosperó, que fue la violación indirecta por indebida interpretación de los medios suasorios. Y entonces la Corte aquí se explaya demostrando cómo el tribunal se equivocó al valorar esos medios de prueba y, por tanto, le dice que tiene que, obviamente, enmendar ese hecho. Lo va a enmendar la misma Corte mediante sentencia sustitutiva, donde asume el tema y lo resuelve. Y lo resuelve la Corte, y la Corte termina diciendo que se revoca la sentencia absolutoria que se había dictado, porque las pruebas demuestran que sí había una responsabilidad y sí habían unos incumplimientos de la parte demandada, a pesar de también existir algunos de la parte demandante. Y aquí entra un tema que no es novedoso, es antiguo de la Corte, pero que es un tema importante para esta sentencia, y es que la Corte aquí resolvió este aspecto con fundamento en la teoría del incumplimiento recíproco contractual de las partes, que genera resolución contractual, pero sin perjuicio. Este es un tema que ya ha tocado la Corte en otras sentencias, es decir, esto ya es doctrina probable. Sin embargo, es un tema sobre el que valdría la pena echar unas miradas. No lo vamos a hacer hoy porque no es el centro neurálgico, pero es un tema interesante. Bien, dejando de lado ese tema, lo cierto es que la Corte se mete ya en el tema de la responsabilidad fiduciaria. Y entonces, dice, mire, hay tres elementos que distinguen a las entidades fiduciarias y a las fiducias y a los patrimonios autónomos que son consecuencia de la actividad de ellas. De un lado, un elemento fundamental es el profesionalismo que se supone que tienen las entidades fiduciarias. El profesionalismo, la condición de un oficio especial para la cual están llamadas y oficio en el cual son expertas esas personas jurídicas. De otro lado está la confianza que suscita en el público en general, en los fideicomitentes y en los beneficiarios el hecho de la existencia de una fiducia en un tipo de contratos como esos a los que nos estamos refiriendo. Entonces,
La Corte recuerda que la palabra confianza viene, o que mejor que la palabra fiducia, tiene un origen emparentado con la palabra confianza y con la palabra buena fe. Entonces, las fiducias existen porque se supone que ellas actúan, las fiduciarias actúan con buena fe, y se supone que hay una especial confianza en virtud del profesionalismo, de la ética y de la muy buena fe con que se supone que actúan. De modo que hay tres pilares fundamentales: buena fe, confianza y profesionalismo, actividad de un ente profesional. Digamos que esos son los agentes iluminadores de todo el tema de la responsabilidad fiduciaria. Obvio, quien así contrata, la fiduciaria que así contrata, pues está obligada a cumplir todas sus tareas de conformidad con esos elementos, y en este caso concreto, su obligación era, la obligación fundamental, era actuar con suma diligencia en búsqueda de la satisfacción del objeto del contrato. Objeto contractual, diligencia absoluta, búsqueda de ello. Eso era lo que estaba discutiéndose en el caso concreto. Pero además, recuerda la Corte, dice, oiga, pero es que todos los contratos tienen, además de las obligaciones principales, unos deberes secundarios o deberes accesorios, y esos deberes accesorios, cuando de fiducia se trata, son el deber de consejo, el deber de información y el deber de prevención. La fiduciaria está obligada, como deberes accesorios o secundarios, a actuar dándole consejos, además dándole informaciones y además previendo, en razón de su condición de profesional, las eventuales consecuencias de los hechos que puedan ocurrir. Por esa vía, la Corte llega a aclarar que las obligaciones de la fiduciaria no son obligaciones de resultados, sino obligaciones de medio, como son en general, no siempre, pero en general, la mayoría de las obligaciones de los profesionales. Son obligaciones de medio en términos generales, salvo excepciones obvias, y que la responsabilidad de la fiduciaria, en virtud de esa obligación de medio y en virtud de todos los elementos que hemos tocado hasta ahora, de esa fiduciaria lo que se espera es una diligencia máxima, la diligencia que debería tener un buen hombre de negocios, la diligencia que debe tener un buen hombre de negocios. Entonces la Corte dice, mire, debe ser una diligencia superior a la que tendría simplemente un buen padre de familia. No, es una diligencia superior porque es la diligencia de un profesional, de un especialista. Entonces se le exige una carga mayor, una responsabilidad mayor. Y por tanto, lo que hay que verificar en cada caso concreto es que ella debe responder hasta por culpa leve. Ella debe responder hasta por culpa leve, y así lo dice la Corte, y entonces llega a la conclusión, ya la conclusión concreta de este caso, y dice, mire, aquí hubo estos hechos, y en fin, y tiene en cuenta ese tema de la culpa leve. En conclusión, en virtud de todos estos elementos, 1, confianza en las fiduciarias; 2, buena fe que deben tener; 3, profesionalismo que se espera y se exige que tengan, además de los deberes secundarios de información, consejo y prevención, surgen las obligaciones generalmente de medios y surge una responsabilidad fundada en culpa leve, hasta en culpa leve, porque se exige una diligencia mayor en virtud de su condición profesional. Básicamente de eso se trató el asunto y terminó la sentencia al final condenando a la fiduciaria a la restitución de los dineros que había percibido de los demandantes. No se condenó a más nada porque, como aquí se trataba de un incumplimiento recíproco, la teoría del incumplimiento recíproco dice que no hay lugar a los perjuicios, sino únicamente, como en este caso, al restablecimiento de las cosas al estado precontractual. Entonces no hubo perjuicios por esa circunstancia, no por el tema fiduciario. Es decir, por el tema fiduciario eventualmente hubiera podido haber una carga mayor y más difícil, pero como aquí lo que se hizo fue un incumplimiento recíproco, de acuerdo con esa teoría, no hay lugar a más perjuicios, sino únicamente a las restituciones normales y naturales. Querida doctora presidenta, muchas gracias por estas palabras, esta posibilidad,
y tienen ustedes la opción de la palabra. Gracias, doctor Octavio, por su intervención y presentación. Entonces, ahora vamos a escuchar a nuestros panelistas. Vamos a empezar. Doctor Álvaro José, tiene usted el uso de la palabra para su opinión o su disertación con relación al tema que se ha propuesto en el día de hoy. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo muy especial para la doctora Hilda, con quien compartimos buenos momentos en el Tribunal Superior de Manizales, recordándola mucho desde estas tierras. Al doctor Tejero, que también nos ha acompañado en eventos académicos. Esperamos que muy pronto tengamos oportunidad de revivir esas circunstancias. Y agradecer desde luego la invitación a este modesto servidor para complementar ideas en torno al tema citado. Y en efecto quiero resaltar en primer término el tema básico que se debatió, que es el atinente a la responsabilidad profesional. En este caso, de las fiducias, y en una de las variables de las fiducias, como es la de construcción, muy en boga por estos tiempos, como lo reconoce la misma sentencia. Es muy importante resaltar que en general, no solo en el caso de las fiducias, la responsabilidad profesional demanda de unos deberes de conducta más acentuados que en el común de las actividades cotidianas. Y por eso la jurisprudencia es bastante rigurosa a la hora de hacer juicios de reproche cuando se trata de valorar una actividad profesional. En este caso hablamos de la responsabilidad de las fiduciarias, que en honor a la verdad tienen un marco normativo que permea con suficiencia todo ese tipo de deberes que acompañan a la labor profesional que debe acompañar a este tipo de sociedades. El doctor Tejero recordaba cómo la ley exige de las sociedades un profesionalismo. Entonces requieren de autorización para ser tales. Quien tenga la licencia, por así decirlo, de la superintendencia financiera. Entonces es una actividad vigilada, y precisamente porque se trata de generar la confianza en fideicomitentes y beneficiarios públicos en general, de que la labor de un profesional garantiza la valoración de las bondades de un determinado proyecto, como lo sería un proyecto de construcción. En ese mismo sentido, cabe destacar que el artículo 1234 del Código de Comercio es indicativo de deberes que le corresponden a las fiduciarias, y por ese sendero cabe destacar que esas normas dan un calificativo a ese tipo de deberes al decir que son intelegables. Y eso quiere decir simple y llanamente es que la sociedad fiduciaria debe desarrollar directamente su labor y cumplir con esos derroteros que, para no extendernos, pues empieza por señalar que debe realizar diligentemente los actos que sean necesarios para la consecución de los fines de la fiducia, haciendo énfasis en esa diligencia. Además, pues allí se van a señalar otros deberes, como el de desarrollo de inversiones adecuadas, de procurar la defensa de los bienes fideikometidos, de ejercer las acciones que sean pertinentes, e incluso de pedir instrucciones a las superintendencias financieras si fuera el caso.
a más de rendir cuentas. Todo eso es un panorama normativo que nos va a señalar que en todo caso una sociedad fiduciaria en cumplimiento de su cometido de desarrollar la tarea con pulcritud, lealtad, transparencia, y eso lo subsume a la postre el profesionalismo en que se desenvolver. Ese segundo eje lleva al segundo eje que señala el doctor Tejido, que es la buena fe, pues es una elongación de lo que traen los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, conforme a los cuales los contratos se deben celebrar y ejecutar de buena fe, y obligando a lo que por su naturaleza obliga, en el caso del Código Civil dice lo que por su naturaleza obliga de conformidad con la ley. El Código de Comercio no solo le agrega la ley, sino también la costumbre y la equidad. Pero también sería menester recordar que el Código de Comercio, que es el marco normativo bajo el cual se desenvuelven, entre otras, las sociedades fiduciarias, es de buena fe exenta de culpa. Esto es una buena fe calificada que tiene su razón de ser en el hecho de que el Código de Comercio ante todo regula relaciones jurídicas donde participan profesionales como son los comerciantes y como son las sociedades. Esa es la razón principal, porque a lo largo del discurrir de la codificación mercantil hay énfasis en esa buena fe cualificada, que va desde luego mucho más allá de una mera convicción, sino que exige unos comportamientos proactivos, como se dice sociológicamente hoy. Fruto de ello aparecen esos deberes secundarios de conducta a los cuales se hizo alusión, como los deberes de información, deberes de consejo, asesoramiento, los deberes del anuncio, la advertencia sobre eventuales riesgos que puede surgir en desarrollo del objetivo o hacia el logro de los objetivos de la fiducia. Quizás en el deber de información, que es muy trascendente a mi modo de ver, sí quiero hacer relación de que aquí estamos hablando de una donde participan consumidores financieros, y no solo es porque entonces a las fiducias, desde el Estatuto Orgánico Financiero y desde la circular básica jurídica, la superintendencia financiera deben aportar una información veraz y oportuna, sino que aquí opera como derecho correlativo del consumidor financiero, lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1480/2011, o Estatuto del Consumidor, que supone que dentro de esos derechos está el derecho del consumidor a obtener una información veraz, oportuna, verificable, confiable. Entonces, eso hace ver cómo la actividad de un profesional es mucho más rigurosa en el ramo en que se desempeña, porque al fin y al cabo, cuando de ello se trata, pues espera es que la labor del experto ejecute todo dentro de la lex artis de su especialidad, y eso no es otra cosa que desplegarse con la técnica o la ciencia que le corresponde al ramo correspondiente. Y eso es lo que quisiera y lo que quiere un cliente o un paciente, un médico, o como en este caso, repito, de los beneficiarios y los fideicomitentes en esta relación compleja que se da en estas circunstancias. Como se recordaba, pues es pertinente decir que la labor de las fiduciarias supone la constitución de obligaciones de medio y no de resultado.
o sea que la fiducia no necesariamente tiene que desembocar el resultado, pero con todo eso significa que al actuar o suponer obligaciones de medio, pues lo que le entraña es obrar con suficiente diligencia y cuidado, so pena de comprometer la responsabilidad. Esa responsabilidad entonces de las fiduciarias la prevé el artículo 1243 cuando le indica, el 1243 del Código de Comercio, cuando le indica que debe responder de la culpa leve, que la Corte bien califica como que es aquella que corresponde a la de un buen hombre de negocio. Entonces, lo que se espera de una fiduciaria es que obre con suficiente pulcritud, con delicadeza en el manejo del asunto encomendado, y por eso puede generar responsabilidad. Quisiera recordar, sí, también que eso se desarrolla sobre todo en la sentencia sustitutiva, que a propósito de esta responsabilidad compleja, donde hay un juicio de reproche exigente hacia la sociedad fiduciaria, es que también se plasma que a pesar de que uno de los principios de la fiducia es la separación patrimonial, de tal manera que no se confunda el objeto de la fiducia en concreto con los bienes que le pertenecen a la sociedad fiduciaria, no es menos cierto que la jurisprudencia ha reconocido que la sociedad fiduciaria se compromete de manera personal cuando por conductas inapropiadas genera perjuicios. Entonces, ahí puede entrar a responder el patrimonio que pertenece a la sociedad patrimonial, pero por, insisto, esa conducta inadecuada que observe en un momento dado al respecto. Quisiera resaltar, y aunque el doctor Tejeiros dijo que no era el eje temático de este diálogo, pero sí quiero resaltar mucho el tema de la resolución de los contratos, porque los jueces en realidad, gracias a esos precedentes jurisprudenciales que constituyen doctrina probable, es que se encuentra una luz en el camino, que antes veía que muchos contratos quedaban en el limbo. Y en ese sentido, entonces hay que reconocer que por un lado está el incumplimiento unilateral de los contratos, ampliamente desarrollado por el artículo 1546, y estaba el distracto contractual o el mutuo disenso, que evidentemente era una solución frente a aquellos casos de dejadez de contrato cuando ambas partes, por sus conductas, daban a entender que definitivamente no querían el contrato. Sin embargo, la jurisprudencia le fue agregando unas exigencias probatorias que han vuelto muy difícil que opere en la práctica el disenso contractual, o por lo menos establecerlo probatoriamente, porque impone que irrefragablemente se demuestre es que definitivamente las partes no quieren el contrato. Entonces, a partir de la sentencia, sobre todo la sentencia C-1662 de 2019, y luego replicada la sentencia SC-1366, así como la sentencia en la cual estamos hablando, se viene a hablar del incumplimiento recíproco. Más allá pues de que existe alguna disparidad que termina siendo teórica, por lo menos desde mi perspectiva, como se ve en la aclaración de voto del doctor Holdo, pues sí creo que sí aquí se encuentra, y si me permite el público, denominar esta acción como de remedio contractual. Y es a efectos de que cuando se presente el incumplimiento recíproco o una mutua desatención en las obligaciones contractuales, sea posible la resolución. Desde luego, excluyendo la posibilidad de resarcimiento de perjuicios, que no tiene por qué caber
precisamente porque al tenor del artículo 1609 del Código Civil, ninguna de las partes estaría en mora de cumplir. Pues no tendría ningún sentido jurídico admitir indemnización cuando ambas partes incumplieron, pero sí se encuentra el mecanismo de solución, como en efecto ocurre en el evento plasmado en la sentencia, donde se encuentra esa solución de resolución, porque ya era lo que se veía, era la total inviabilidad del proyecto inmobiliario que genera la constitución de la fiducia. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvaro José, por su intervención muy amable, y a continuación le damos el uso de la palabra al doctor Mario Alberto para que exprese a sí mismo su opinión al respecto, sus planteamientos al respecto del tema que estamos tratando. Tiene el uso de la palabra, doctor Mario Alberto. Rafael, muy buenas tardes para usted. Mucho gusto en conocerlo, no tenía el placer. Un saludo muy especial para el doctor Octavio Augusto, para el doctor Álvaro José, la doctora Piedad, y para todos los que se han conectado hoy con Diálogos con la Justicia. Yo estuve escuchándolos muy atentamente, tanto el doctor Octavio como el doctor Álvaro, y recordaba que realmente la importancia temática de este asunto radica en que no solamente el origen del proceso es aquí en Medellín, sino que aquí en Medellín es donde de pronto se ha visto más afectado el tema de los proyectos inmobiliarios, precisamente porque se han visto frustrados a raíz de un indebido manejo de todos estos contratos de fiducia mercantil. Muchos de esos proyectos, pues obviamente han contado con bienes que se han aportado a las sociedades fiduciarias, se ha constituido un patrimonio autónomo y se ha buscado la vinculación de terceros beneficiarios a esos fideicomisos de administración y transferencia inmobiliaria. Inclusive, fue tanta la problemática que se ha generado que un municipio cercano a Medellín, como lo es Sabaneta, vio como, pues yo creería que son cerca de 30 proyectos inmobiliarios se vieron frustrados, terminaron construidos apenas a medias, y hoy desde lo lejos, porque son las montañas, se pueden ver como esqueletos que apenas por años no se han podido avanzar. Ante la frustración de todos estos proyectos, pues se presentaron muchos procesos de resolución de contrato, otros procesos de indemnizaciones autónomas, y normalmente se demandaba al fideicomitente, que normalmente es el constructor, pero también a las sociedades fiduciarias en su doble condición, en su posición propia y como voceras del patrimonio autónomo. Pero normalmente la fiduciaria pues contestaba que ellos no estaban legitimados por pasiva para resistir las pretensiones en su posición propia, por lo que decía el doctor Álvaro de la separación de patrimonios y todo lo demás, y que solo respondían como voceras del patrimonio autónomo que el fideicomiso por su propia condición generaba. De manera que ellas sostenían que no eran responsables, pero con el correr del tiempo se vio cómo ellas sí estaban incumpliendo algunas de sus obligaciones profesionales. Por ejemplo, el tema de la entrega de dineros al constructor fue un tema en donde las fiduciarias realmente no actuaron con la diligencia debida, porque muchas veces se vio que en los contratos decía, para la entrega de dinero se requiere que certifique que el proyecto llegó al denominado punto de equilibrio. Y entonces las fiduciarias certificaban que había un punto de equilibrio. Pero si se hubiera hecho un análisis financiero, contable, adecuado, con los documentos que habían presentado, que eran un balance de pérdidas y ganancias, un balance general, un estado de cuentas del proyecto, pues se habrían podido dar cuenta que realmente no existía ese tal punto de equilibrio. Y adicionalmente, se veía cómo las fiduciarias no verificaban a dónde terminaban yendo esos recursos que estaban entregando. Yo recuerdo un caso en Envigado, en el barrio Trianón del municipio, donde se iba a desarrollar por etapas y cada etapa implicaba la compra de un predio. Y entonces
cuando ya iban para la segunda etapa y compraron el lote, los terceros beneficiarios empezaron a entregar dineros que supuestamente tenían que ser invertidos en la construcción precisamente de esa segunda etapa. Pero lo sorprendente fue que fueron invertidos en su gran mayoría en la terminación de la primera etapa, que tenía otra matrícula inmobiliaria, que tenía otros contratos, que era totalmente autónoma. Y entonces solo un pequeño porcentaje se invirtió en la segunda etapa. Al final del día, pues solamente quedó una excavación con unos cimientos apenas empezando la construcción del edificio. Y me acuerdo que se decía en un lenguaje muy digamos, de personas que no son jurídicas, y es por lo menos quedó el predio. Pero resulta que ni el predio quedó porque estaba hipotecado con un crédito de constructor y la fiduciaria autorizó que el predio fuera entregado en dación en pago al banco hipotecario. Entonces, al final, los terceros beneficiarios pues no contaban ni con el predio, ni con los dineros entregados, ni había construcción, no había absolutamente nada. Y recuerdo que yo le preguntaba a la señora, que era la demandante, ¿y usted por qué entregó los dineros? Y ella me dijo, simplemente porque detrás de este negocio había una fiduciaria, y ella confiaba en la fiduciaria. Y eso resalta algo mucho que tuvo en cuenta la Corte de manera muy magistral, que varias veces lo reseñó en la sentencia, y es que esto es un contrato de confianza, donde el público realmente está confiando sus dineros en la medida en que hay una entidad fiduciaria profesional que está velando por sus dineros y por el desarrollo del proyecto. Entonces, quería resaltar ese punto específico y adicionalmente quería destacar lo que diferencia a la Corte entre las obligaciones de medio y de resultado. Claramente la Corte expone que las obligaciones del fiduciario son de medio y sabemos que en las obligaciones de medio pues puede exonerar la prueba de la diligencia y el cuidado, distinto a las obligaciones de resultado, el cual se requiere por una causa extraña, ya sea fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de un tercero. Pero lo más importante es que la Corte dice, pero no es cualquier diligencia y cuidado, porque en su condición de profesional de la fiduciaria, entonces no es solamente la diligencia y el cuidado de un hombre medio, o en los términos del Código Civil, de un buen padre de familia, sino que es la de un profesional, que en los términos del Código de Comercio, ya se resaltaba, es la de un buen hombre de negocios. Entonces, termina siendo un aspecto bien importante en la providencia, porque si bien las obligaciones son de medio y se puede acreditar diligencia y cuidado buscando una exoneración, pues esta no es cualquier diligencia y cuidado, sino una diligencia extrema, y cito esa palabra porque la dijo la Corte en la sentencia, o sea, una diligencia mucho más exigente, como en efecto la calificó la Corte y después la juzgó en la sentencia sustitutiva. Adicionalmente, fuera de que esta es la ratio decidendi de esta providencia, también uno puede encontrar que de esta providencia se puede sacar una obiter dictum, o sea, algunos postulados que trazó la Corte y que podrían aplicar a diferentes tipos de responsabilidades patrimoniales. Por ejemplo, en la responsabilidad de las profesiones liberales que lo resalta la Corte, de los médicos, de los abogados, se pueden aplicar distintas aristas que trabajó la Corte. Por ejemplo, normalmente se entiende que las responsabilidades de los médicos son de medio y no de resultado, pero yo creo que ahí de alguna manera estamos viendo la naturaleza y la persona del deudor y no la naturaleza de la prestación. Si uno analizara las prestaciones desde el punto de vista de su naturaleza, encontraría que hay obligaciones o prestaciones de los médicos o de los abogados que pueden ser inclusive de resultado. Uno podría pensar, salvarle la vida a una persona
que la tiene comprometida por una determinada enfermedad, pues es una obligación de medio, o que simplemente su enfermedad sea superada. Pero el hecho de practicar la cirugía o el hecho de acompañar a la persona en el posoperatorio, pues es casi una obligación de resultado. No bastaría con simplemente determinar que hubo diligencia y cuidado, sino que tendría que ser una causa extraña la que exculparía no cumplir con este tipo de deberes. Lo que en manera similar se podría aplicar a los abogados, porque ganar el proceso puede ser una obligación de medios, pero por lo menos presentar la demanda o contestar la demanda o asistir a la audiencia termina siendo una obligación de resultados, y entonces ahí la exigencia es mucho mayor, porque ya no bastaría con diligencia y cuidado, sino con la acreditación de una causa extraña. Ahora bien, habrán momentos en donde esta responsabilidad profesional, que también trabajó la Corte, pues tiene unos linderos un poco distintos que se va por un punto medio, y es el cumplimiento de la lex artis de cada una de las actividades profesionales. Porque muchas veces se ve como de pronto la obligación no es de medio, o la obligación es de medios, no de resultado, pero el profesional debe cumplir con la lex artis. En la observancia de esa lex artis puede generar un calificativo no de diligencia y cuidado común, sino de una aplicación muy similar a la diligencia y cuidado que se le exige al fiduciario, y es de una diligencia y cuidado extremos. En esa medida, aunque este asunto se sale un poco de la sentencia que expuso magistralmente el doctor Tejero, de todas maneras, si uno va al punto 4 de la sentencia, trabaja el tema de la responsabilidad profesional y tiene unos conceptos que no solamente serían aplicables a la responsabilidad del fiduciario, que claramente debe ser responsable en su condición personal y no únicamente como vocera del patrimonio autónomo, en la medida en que hay actividades que cumple personal y profesionalmente dentro del desarrollo de los fideicomisos, sino que además se pueden aplicar a otro tipo de responsabilidades profesionales, como lo resaltó la Corte en el principio, ese numeral 4, de profesiones liberales, ya sea de abogados, ya sea de médicos, que también, al menos la de los médicos, es de muy común ocurrencia en determinados procesos judiciales. Entonces, yo creo que las bondades de esta providencia es que primero aclara un punto que había estado en duda por mucho tiempo, y es que las fiduciarias sí responden en su posición propia y no únicamente como voceras del patrimonio autónomo, que el hecho de que los patrimonios se diferencien no quiere decir que la fiduciaria no tenga unos compromisos personales en el devenir de los encargos fiduciarios, pero adicionalmente traza unas líneas que son importantes de cara a la responsabilidad patrimonial, no solamente de los fiduciarios, sino de otro tipo de profesionales. Entonces, veo estas dos grandes aristas como bondades de la sentencia, muy bien lograda por la Corte, y que permite como un insumo de gran importancia, pues resolver toda esta cantidad de procesos que ha generado esta problemática de incumplimiento de encargos fiduciarios, de frustración de proyectos inmobiliarios y de personas que se han visto afectadas a lo largo y ancho de esta ciudad, precisamente donde ha intervenido la fiduciaria y ha venido sosteniendo que no debe ser responsable. Entonces, como dicen el dicho, de la Corte se espera una sapiencia, una erudición, del juez se espera más ser justo, y yo creo que ese valor de la justicia sí que fue resaltado en esta sentencia, enseñanza para todos los operadores jurídicos, para que lo aplicáramos en los distintos casos que sobre esta problemática hemos venido conociendo. Entonces no me queda más por decir, agradecerle al doctor Heiro, al doctor Álvaro, a la doctora Piedad y a usted, doctora Hilda, mucho gusto, no solamente por la invitación, sino por haberla conocido.
Gracias, doctor Mario Alberto, por su intervención. Y pues en estos como 3 minuticos que nos restan, ya quiero recordarle a la comunidad que nos escucha. Ya escucharon ustedes el aspecto jurídico de esta problemática. No quiero dejar pasar la oportunidad sin hacer una breve pedagogía. Y por eso me disculpo por el lenguaje que voy a emplear a continuación. Simplemente quiero recordarle a los señores profesionales la trascendencia que tiene el cumplimiento de sus obligaciones, pero más que sus obligaciones, que nos compete a todos, profesionales y no profesionales, de los deberes complementarios que surgen de esa situación especial que tiene el profesional. En primer lugar, es básicamente eso. Notaron ustedes, hablamos de la responsabilidad del fiduciario y nos fuimos hacia el lado estudiando de una manera concreta la responsabilidad de los profesionales. Decía el doctor Mario Alberto que esto que allí se está diciendo podría aplicarse a todas las profesiones. Yo estoy convencida de que eso debe ser así. En segundo lugar, resaltar un poquitico en materia del incumplimiento recíproco, que es un tema que se toca allí, básicamente que tengamos en cuenta que ese incumplimiento recíproco tiene una característica muy importante. Y esa característica importante es que tiene que ser simultáneo para que lo podamos aplicar en las circunstancias en que se ha venido aplicando. Por lo demás, pues la justicia y demás del caso, la concurrencia usual y normal de este tipo de negocios, por eso al comienzo decía yo que quien no ha tratado de comprar bien sea su casa, su local, lo que sea, a través de este tipo de negocios si no los conocemos. Entonces, estamos en manos de alguien en quien depositamos nuestra confianza y ese depósito de confianza tiene un precio muy alto y es que esperamos que esa persona a la cual depositamos nuestra confianza responda a la confianza que nosotros le hemos dado. Finalmente, agradecer de nuevo al doctor Octavio por acompañarnos hoy como ponente de esta sentencia, al doctor Álvaro José con sus apreciaciones, al doctor Mario también con sus apreciaciones. Son, digámoslo así, para los que no están inmersos tanto en este mundo, digamos que son 2 jueces de instancia. Y el órgano de cierre, quienes están hablando sobre esta responsabilidad, un juez de primera instancia, un juez de segunda instancia y un representante de quienes estamos encargados de aquello que se llama la casación. Básicamente, a Piedad, muchas gracias por su colaboración en este tipo de eventos, a todos los que nos escucharon, a todos quienes nos siguieron, mil gracias por su apreciación y los esperamos cuando es Piedad, en junio 14, ¿parece? Sí, doctora, el próximo diálogo es el martes 14 de junio, sí, señora. Van a tener una sorpresa, vamos a cambiar quizá un poquito el formato para dejarlos descansar de nosotros los servidores judiciales y vamos a mirar de pronto otra cuestión, pero ahí vamos trabajando sobre eso y de verdad muchas gracias, esperamos que continuemos estudiando estos temas que nos convocaron en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Hilda González Neira, presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, también es presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. A los doctores Octavio Augusto Tejero Duque, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ponente de la sentencia tratada el día de hoy. Un agradecimiento también a los doctores Álvaro José Bueno, magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, al doctor Mario Alberto Mesondoño, juez 10º civil del Circuito de Medellín, y a ustedes los invitamos para el próximo diálogo, como lo acaba de mencionar la presidenta, el martes 14 de junio, con otro tema de interés nacional, una sorpresa como nos lo anunció la doctora Hilda. Recuerden que este y todos los diálogos se encuentran publicados en nuestro canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz tarde para todos.